Eran formales, reales o materiales, históricas, directas, indirectas y fuentes cognoscitivas. En derecho mercantil, obviamente va a haber reales o materiales, va a haber formales, por excelencia las cognitivas, y de las formales, ¿cuáles destacan en materia de derecho mercantil? Las jurisprudencias, la doctrina y la era la ley también. Ley o proceso legislativo, jurisprudencia, usos y costumbres en materia mercantil van a ser bastante relevantes. Usos y costumbres, no pierdan esto de vista. Por supuesto que la doctrina y los principios generales del derecho en lo que resulte aplicable al derecho común o al derecho civil cuando tenga que ser aplicado de manera supletoria este derecho civil. Y luego platicábamos de los actos de comercio. ¿Qué vimos de los actos de comercio? ¿Qué vimos de los actos de comercio? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es un acto de comercio? Son los que se regulan en las leyes mercantiles. En principio analizábamos este tema que ya muy visto estaba en clase eh, y ya lo formalizamos, lo aterrizamos propiamente en nuestra sesión. Les comentaba que los actos de comercio son el eje rector del derecho mercantil y entonces tendremos que hacer una diferencia y una clara distinción entre actos de comercio y actos civiles. Cuando exista algún tipo de duda y no sepamos si un acto de comercio va a ser esencialmente civil o mercantil, lo que tendremos que hacer es atender a tres principales criterios: al sujeto, al objeto y a la finalidad. Esto va a dotar o dar la mercantilidad a estos actos que no sabemos qué es lo que sean en principio. Si está involucrado algún comerciante, es acto de comercio. Si lo que se pretende es buscar un lucro, es decir, actuar con especulación comercial, entonces es un acto de comercio. O si está implícito dentro de la operación algún bien de comercio o alguna cosa mercantil, como es una acción, un cheque, una letra de cambio, etcétera, pues el acto será mercantil. Para definir un acto de comercio, les comentaba también que tenemos que atender esos tres criterios: sujeto, objeto y finalidad. Y algunos autores, como Barrera Graf, que ahorita lo vamos a ver, atienden a la forma y a la naturaleza específica de la actividad. Y luego platicábamos de aquellos actos que son absolutamente mercantiles y aquellos de mercantilidad condicionada. ¿Alguien recuerda que es un acto de mercantilidad condicionada? Cuando no se sabe si el acto es mercantil o no. Sí, y además hablamos de una clasificación de actos de mercantilidad condicionada. Cuando hablábamos de actos de mercantilidad condicionada, decíamos que estos actos de mercantilidad condicionada se pueden dividir en dos. Primero, actos principales de comercio. Principales de comercio, perdón. Y estos actos principales de comercio se dividen en cuanto al sujeto, en cuanto al objeto y en cuanto a la finalidad. Y el segundo criterio era los actos accesorios o conexos. Entonces, los actos de mercantilidad condicionada, ya lo platicamos, se dividen en dos: actos principales de comercio y actos accesorios de comercio, o conexos, propiamente dicho. Entonces, y estos actos principales de comercio se pueden dividir en cuanto al sujeto, en cuanto al objeto y en cuanto a la finalidad. También comentábamos en qué consistían estos actos absolutamente mercantiles. Les comentaba en la sesión pasada que los actos absolutamente mercantiles son aquellos actos que están insertos o que están referidos en alguna ley mercantil en especial, como es el caso de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es una ley especialmente mercantil. Entonces, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
se incluyen o se detallan específicamente algunos actos que por su naturaleza son específicamente mercantiles. Estos actos, como pueden ser el reporto, los créditos en todas sus modalidades, hay contratos de créditos simple, de habilitación y avío, créditos refaccionarios, créditos revolventes, incluso fideicomisos. Estos actos son estrictamente mercantiles porque solamente aparecen y se consignan en las leyes mercantiles, concretamente en esta Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, profesor, entonces los actos principales solo tienen al sujeto y la finalidad, Los y actos... los actos, Así, adelante, adelante. Ujú. y los actos accesorios tienen el objeto y el sujeto y la finalidad. No, les comentaba que los actos principales de comercio se pueden distinguir atendiendo a tres criterios. En pocas palabras, los actos principales se pueden distinguir atendiendo al sujeto, al objeto y a la finalidad. Estos siguen siendo actos de comercio principales. Actos de comercio principales se pueden distinguir en torno a estos tres criterios. Si interviene un comerciante, si busco la especulación comercial o si hay alguna cosa mercantil involucrada. Nada más. Así tendría que ser. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna Maestro, otra duda? también los actos accesorios o conexos también se basan en el sujeto, en el objeto y la finalidad, ¿verdad? Sí, porque los actos accesorios, que era lo que comentábamos en la clase pasada, no podemos saber con exactitud al principio si son mercantiles o no. Los actos principales siempre vamos a saber que son mercantiles porque siempre va a involucrarse alguno de estos tres criterios. Pero los actos principales, perdón, en los actos conexos o accesorios, puede que sea un acto mercantil o puede que no lo sea, pero si lo es, se va a ver involucrado alguno de estos tres criterios, ¿ok? Ok, maestro. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe, Sí. este, lo de actos de mercantilidad condicionada nos dijo que se pueden dividir en dos, pero o sea, ¿qué son como en concreto? Actos de mercantilidad condicionada son aquellos actos que pudieran ser mercantiles, son mercantiles de hecho, pero su mercantilidad está condicionada a que intervenga un sujeto, a que la cosa materia de la operación sea un bien mercantil o a que busque la especulación comercial. De eso depende la mercantilidad del acto. Por eso está condicionada la mercantilidad. Está condicionada a que intervenga un comerciante, a que se trate de una cosa mercantil o a que se busque la especulación comercial. Por eso está condicionado a alguno de estos factores. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno. Y también comentábamos de los actos unilaterales de comercio. En el caso de los actos unilaterales de comercio, les comentaba que un comerciante de manera específica se va a obligar de manera unilateral, como una oferta al público. Vamos a suponer que un comerciante oferta un local comercial para que se rente y el que está interesado ahí ponga una negociación. El comerciante solito se está obligando. No es un acto donde haya una relación entre dos o más comerciantes, bilateral o multilateral, solamente se obliga un solo comerciante, como una oferta al público. Creo que aquí no hay mucho que decir. ¿O alguien tiene alguna duda? Ok. Y luego hay un autor que se llama Arcangeli, y desde el punto de vista de Arcangeli, los actos de comercio los podemos dividir en cuatro categorías principales. La primera, desde el punto de vista de Arcangeli, los actos de comercio van a ser aquellos actos que responden a la noción económica de comercio. Es decir, toda actividad que tenga como finalidad preponderante obtener comercial o económicamente una ganancia. No hay mucho que decir en este sentido.
El segundo criterio, desde el punto de vista de Arcangeli, para saber si un acto es mercantil o no, son aquellos actos que realizan las empresas. Y me estoy refiriendo a las sociedades de naturaleza mercantil, sociedad anónima, responsabilidad limitada, etcétera. Ese criterio para saber si un acto es comercial o no, desde el punto de vista de Arcangeli, aquellos actos que se relacionan con actos de comercio. Aquellos actos que se relacionan con actos de comercio. Si yo solicito un préstamo en el banco para constituir una sociedad anónima, pues ese préstamo, como se relaciona con un acto de comercio, va a ser comercial. Y cuarto criterio, aquellos actos que se refieren a un ejercicio profesional. Desde el punto de vista de Arcangeli, así podemos entender los actos de comercio de acuerdo a estas 4 categorías. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Vamos a hablar ahora de los actos de comercio desde el punto de vista de Barrera-Graf. Y vamos a regresar entonces a aquellos actos principales de comercio y aquellos actos de comercio accesorios. Para Barrera-Graf, los actos de comercio principales, se van a poder definir en cuanto al sujeto o por el criterio del sujeto, por el objeto, por la finalidad. Y además, Barrera-Graf incorpora la forma que tienen algunos actos de materia mercantil. Recuerden que la forma es un elemento de validez del acto jurídico. Si falta la forma o si un acto jurídico carece de forma, se va a acarrear la nulidad relativa del acto, porque la falta del elemento forma puede ser convalidada. Si, por ejemplo, yo llevo a cabo, celebro una compraventa inmobiliaria, como sobrepasa 365 veces el salario mínimo general vigente, se tiene que hacer ante notario, pero eso no quiere decir que no la pueda hacer en contrato privado de compraventa. El contrato privado de compraventa sí está realizado el acto, pero le falta la forma. Está viciado de nulidad relativa y se puede subsanar dándole la forma a ese contrato privado, ya sea mercantil o no, porque hay compraventas también que son mercantiles. Si se formaliza ante notario público, pues el acto ya será eficaz plenamente en derecho. Entonces, para Barrera-Graf, también la forma, que no muchos autores coinciden con esto naturalmente, la forma es otro elemento más para definir los actos de comercio principales. Solo sépanlo porque pues no es del todo preciso, pero eso es lo que opina Barrera-Graf. ¿Alguna duda o no? No, maestro. Ok. Y también para Barrera-Graf, los actos de comercio accesorios, se dividen en dos. Los actos estrictamente accesorios, los que se realizan de manera accidental. Y accidental no quiere decir que se lleven a cabo sin querer, quiere decir que se llevan a cabo de manera esporádica. Es poco habitual, de vez en cuando, sí se realiza con intención, pero se realizan de manera esporádica. Y aquellos actos que son realizados por empleados. Entonces, desde el punto de vista de Barrera-Graf, los actos de comercio accesorios se dividen en dos. Los estrictamente accesorios, que son los que se realizan de manera habitual, no habitual, sino esporádica, y aquellos actos que se realizan por empleados. ¿Alguna duda de esto? Yo, ¿cómo que por empleados? Los que realizan los empleados de una negociación mercantil. Todas las empresas pues, tienen empleados. Los que realizan los empleados de las empresas mercantiles. ¿Ok? Maestro, pero ok, eso no sería también una relación, bueno, algo totalmente mercantil, porque pues están en una empresa mercantil. Sí, claro, por eso son mercantiles, pero son clasificados como actos actos de comercio o actos mercantiles accesorios. Son accesorios porque los empleos dependen directamente del comerciante, que es la empresa, pero siguen siendo actos de comercio, por supuesto que sí. Ok, gracias. ¿Podrían ser como los promotores, por ejemplo?
Sí, como los promotores, como vamos a imaginar un outsourcing, aquellos que llaman para cobrar alguna deuda, algunas situaciones tan naturales. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver algunos conceptos ahora de acto de comercio. Y vamos a analizar el de un autor que se llama Rodríguez y Rodríguez. Desde el punto de vista de Rodríguez y Rodríguez, los actos de comercio son aquellos que son realizados en masa por empresas. Es decir, las empresas llevan a cabo muchísimos actos de comercio. Estamos hablando, obviamente, de empresas de naturaleza mercantil, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Cuando las empresas de naturaleza mercantil llevan a cabo muchísimos actos mercantiles, porque así es su actividad, estamos hablando de un acto de comercio desde el punto de vista de Rodríguez y Rodríguez. ¿Está claro? Sí, maestro. Ok. Sí, profesor. Ahora, en la parte histórica, recuerden que comentábamos que se desarrollaron aquí en México algunos proyectos del Código de Comercio, que nunca entraron en vigor, naturalmente, pero algunos jurisconsultos se dieron a la labor de reunir aquellos elementos más importantes de esos proyectos del Código de Comercio, y entonces, desde el punto de vista de estos proyectos del Código de Comercio, de los códigos de comercio, se ha estructurado un concepto de acto de comercio. Desde el punto de vista de los proyectos del Código de Comercio, de los códigos de comercio, un acto de comercio o los actos de comercio van a ser aquellos que tengan como finalidad organizar, explotar, traspasar o liquidar una negociación o empresa de carácter lucrativo y los que recaigan sobre cosas mercantiles. Repito, desde el punto de vista de estos proyectos del Código de Comercio, los actos de comercio van a ser aquellos que tengan como finalidad cualquier actividad que puede ser organizar, explotar, traspasar o liquidar alguna empresa mercantil, alguna sociedad mercantil, es decir, alguna negociación o empresa con fines lucrativos, y además aquellos que recaigan sobre cosas mercantiles, como es una acción, un título de crédito. ¿Ok? ¿Alguna duda? Creo que está muy claro esto. ¿Tienen alguna duda de esto? Y luego hablamos de Rocco. Rocco dice que los actos de comercio, van a ser todo acto que se realiza o que realiza o facilita la interposición en el cambio. Todo aquello o todo acto que realiza o facilita la interposición en el cambio. Y esto ya lo habíamos comentado en las sesiones. Hablamos de intercambio de productos, de bienes, de mercancías. Cuando un comerciante compra muy barato algún producto y lo revende para obtener un lucro, una ganancia, entonces estamos hablando de una interposición en el cambio. Intercambio de bienes, intercambio de mercancías. Desde el punto de vista de Rocco, eso podría considerarse como un acto de comercio. Y Mantilla Molina refiere algunos criterios para platicar de los actos de comercio. Mantilla Molina indica que los actos de comercio van a entenderse como los actos que están sometidos al derecho mercantil cuando reúnen
cuando reúnen características establecidas en el Código de Comercio. Ahorita vamos a ver eso de ello. En pocas palabras, los actos comerciales o los actos mercantiles, dice Mantilla Molina, van a ser aquellos que reúnan los requisitos que están en el Código de Comercio. No hay más. Se quita de problemas y así lo quiere definir. Todo aquel acto jurídico que reúna lo que dice el Código de Comercio va a ser un acto de comercio. Así de sencillo. Y esto nos abre la brecha para entender otra vez que hay que distinguir entre los actos esencialmente civiles y los mercantiles, atendiendo estos criterios que ya hemos platicado, el sujeto, el objeto y la finalidad. De esta manera, un acto de comercio es un acto que implica la existencia de transacciones económicas. Esto quiere decir una transacción, una operación, un acuerdo de voluntades. Esto quiere decir que dos o más comerciantes se ponen de acuerdo, dos o más comerciantes llevan a cabo operaciones consuetudinariamente, constantemente, y todas aquellas operaciones que llevan a cabo esos comerciantes con la finalidad económica o con la finalidad monetaria van a ser actos de comercio. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, maestro. No, No, maestro. Bueno, No, profesor. por fin vamos a platicar de este tan sonado artículo 75. ¿Alguien alista el artículo? ¿Alguien puede dar lectura a este artículo? Artículo 75 del Código de Comercio. Por fin vamos a entender, de acuerdo a nuestra legislación positiva mexicana, con toda esta influencia francesa, italiana, holandesa, germánico-románica, cuáles son concretamente los actos de comercio que en nuestro derecho sí se reputan comerciales. Estos actos de comercio que vamos a leer a continuación, y voy a tener un poquito para explicar algunas cosas, estos actos de comercio son los que la ley entiende. Cuando se realiza alguna de estas actividades, estrictamente estamos hablando de un acto de comercio. ¿Alguien tiene el artículo 75 a la mano? Yo, maestro. Adelante. Artículo 75. La ley reputa actos de comercio. Primero, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Y aquí Segundo, te detengo. En derecho sí. fiscal, no sé si ya lo vieron, hay un concepto muy importante que es la enajenación. Revisen ustedes con detenimiento en algún momento el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, que nos va a dar varios supuestos de lo que se entiende por enajenación. Vamos a entender por enajenación prácticamente y en términos generales, porque es un concepto súper complejo, entiende por enajenación en este momento transmitir el derecho de propiedad. En pocas palabras, todas aquellas transmisiones de propiedad que se den o que se lleven a cabo con propósito de obtener una ganancia, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, se van a reputar actos de comercio. Tratándose de bienes muebles, pues cualquier tipo de producto, antes de trabajarlo, después de trabajarlo. ¿Qué más? Segundo, las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Ok, vale la pena aquí comentar nada más que el contrato se llama compraventa, no es de compra y venta o de compra y de venta. Lo mismo que comentábamos, si yo llevo a cabo una compraventa con ánimo de lucro, pues hablamos de un acto de comercio. ¿Qué más? Tercero, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Me detengo aquí también. Recuerden que las acciones son cosas mercantiles, por ese simple hecho ya es un acto de comercio. Cuando hablamos de porciones y de obligaciones, nos estamos refiriendo también a que los comerciantes y las empresas pueden comprar deudas total o parcialmente. Yo estoy en aptitud, cualquier persona puede comprar una deuda
para cobrarla y enriquecerse. Si yo compro una deuda para cobrarla en su momento y obtener alguna ganancia, eso es una operación de comercio. ¿Qué más? Cuarto, los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Lo mismo, el Estado también puede llevar a cabo operaciones con el ánimo de enriquecerse y puede llegar a adquirir obligaciones o deudas para poder capitalizarse. ¿Qué más? Quinto, las empresas de abastecimientos y suministros. No hay nada que decir. Adelante. Sexto, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Los contratistas. ¿Qué más? Séptimo, las empresas de fábricas y manufacturas. ¿Qué más? Octavo, las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Está bastante claro, toda la actividad turística, todas aquellas embarcaciones, ya sean mercantes o turísticas o lo que sea, todas aquellas empresas que se dedican al transporte también, actos de comercio. Incluso las fábricas, ya lo vieron abiertamente. ¿Qué más? Noveno, las librerías y las empresas editoriales y tipografías. Pobres empresas, también estas, las empresas tipográficas y editoriales de por sí, algunas, no todas, no ganan mucho dinero, pero ya está considerado que son actos de comercio. Si yo tengo una librería, es un acto de comercio el hecho de que venda libros. ¿Qué más? Décimo, las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda. Ya aquí sí me detengo, justamente. Hablar de dos operaciones de comercio en particular, ya lo habíamos referido, la comisión mercantil. Recuerde que la comisión mercantil es el contrato de mandato equivalente en materia mercantil. Yo puedo encomendarle, yo como comitente le encomiendo a una persona llamada comisionista para que realice actos de comercio en mi nombre y en mi representación. Vendan zapatos de Andrea, el ejemplo que les he puesto. Entre más vendas, más ganancia vas a tener. Y en el caso del contrato de prenda, que es lo que estaba comentando, el contrato de prenda es una garantía real y depende, es un contrato accesorio. Es el empeño, en pocas palabras. Si yo voy al empeño y necesito dinero, el contrato principal es un contrato de mutuo para que me presten dinero. Oye, empeño, necesito 500 pesos. Sí, como no te los presto. Obviamente te voy a cobrar una comisión y esa comisión es mi ganancia. ¿Qué me vas a dar en garantía? Dame un bien mueble en garantía. Te doy mi licuadora. Perfecto. Tienes un mes. Si en un mes no me pagas estos 500 me los intereses, remato tu licuadora y la habrás perdido. Ese tipo de operaciones, obviamente, tienden a obtener una ganancia mercantilmente hablando y se reputan actos de comercio. ¿Qué más? Onceavo, las empresas de espectáculos públicos. Conciertos, OCESA, teatros, todo ese tipo de actividades. ¿Qué más? Doceavo, las operaciones de comisión mercantil. Lo mismo que les comentaba. El mandato en materia mercantil. ¿Qué más? Treceavo, las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Aquí se les había comentado de los intermediarios financieros. Los llamados brokers. Estos intermediarios financieros lo que hacen es justamente, si yo necesito rentar mi casa y no sé cómo hacerlo, no tengo tiempo, contrato una empresa que se dedica a esto y me va a rentar mi casa. No es directamente el arrendador, pero la va a rentar, se dedica a eso y a cambio obviamente me va a cobrar un dinero para enriquecerse. ¿Qué más? 14. Los contratos de seguros de toda especie. Seguro de vida, seguro de carro, etcétera. Bien, 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. En México y fuera de México. No hay mucho que decir. ¿Qué más? 16 eran los contratos de seguros de toda especie. 17. Los depósitos por causa de comercio. Y aquí es importante mencionar que el depósito lo estamos refiriendo como un contrato. Hay un contrato civil de depósito que pudiera llegar a ser mercantil en este supuesto. Yo voy a guardar bienes en un almacén, ahorita lo vamos a seguir viendo. Hay almacenes en materia mercantil que se llaman almacenes generales de depósito, donde algunos comerciantes resguardan sus bienes y a cambio de eso el depósito me va a cobrar y obviamente se va a enriquecer. ¿Qué más? 18. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos.
Claro, en algún momento estos almacenes generales de depósito pueden exhibir certificados y también las casas de empeño que se dedican a realizar actos de prenda también emiten bonos. La emisión de estos bonos o certificados o cualquier actividad implícita al contrato de prenda o el contrato de depósito también es un acto de comercio. ¿Qué más? 19. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra entre toda clase de personas. Porque son cosas mercantiles, y esto está claro, cualquier acto que esté íntimamente relacionado con títulos de crédito, cheque, letra de cambio, pagaré, obligaciones, acciones, son actos de comercio solamente porque son títulos de crédito y hay una cosa mercantil inmiscuida en la operación. ¿Qué más? 20. Los vales u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. O sea, de naturaleza civil. Pero tratándose justo de estos títulos de crédito, que es lo mismo que la fracción anterior, cuando hablamos de títulos valor que están referidos en las leyes mercantiles, siempre va a ser mercantil el acto. ¿Qué más? 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. ¿Qué más? 22. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en los que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. Que es justo lo que veíamos que comentaba Barrera Graf en los actos de comercio accesorios, que también decía que eran actos realizados por empleados. ¿Qué más? 23. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo. En pocas palabras, estamos hablando de sociedades de producción rural tal vez, de ejidos en algún momento dado, pero cuando estos pequeños propietarios o cultivadores venden sus productos, venden su cultivo, venden parte de su finca, es un acto de comercio. ¿Qué más? 24. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Que esto atiende a lo que les había comentado, actos absolutamente mercantiles, todos los actos específicos que están referidos en esta ley. ¿Qué más? 25. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. No cierren ese código, ahorita lo vamos a seguir utilizando. Y si se dan cuenta, el último supuesto justamente del Código de Comercio, este 75, deja la puerta abierta, deja abierta la brecha para que no nada más estos, sino otros actos más que no están referidos en el artículo 75 del Código de Comercio puedan ser entendidos como actos de comercio. Aquí es donde nos damos cuenta justamente que nuestro Código de Comercio tiene todas las influencias de estos movimientos internacionales que hemos estado platicando. Toda la influencia italiana, toda la influencia helvética, toda la influencia italiana, toda la influencia suiza, francesa, evidentemente. Sí, claro que voy a hablar de una categoría de actos de comercio estrictamente determinados, pero también dejo la puerta abierta para que cualquier otra operación en derecho, si está involucrado un comerciante, si se tiene como finalidad el lucro o si hay inmiscuida una cosa mercantil, pueda ser comercial. El Código de Comercio no está cerrado a que haya más actos de comercio a aquellos que están establecidos en este artículo. Justamente por eso al final dice que si hay algún otro acto adicional, se disipará esa duda atendiendo justo a este criterio, si interviene un comerciante, si se busca la especulación comercial o si una cosa comercial está inmiscuida en la operación. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, maestro. 76. 76 del Código de Comercio, por favor. ¿Les digo, maestro, o alguien Sí, más? por favor, 76. Artículo 76. No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio. Entonces aquí la ley protege tanto a los trabajadores como a los propios comerciantes. Sí te puedes capitalizar, sí puedes hacer actos de comercio, pero aquello que sea para consumo personal y de la familia, tanto de trabajadores como de comerciantes, no se van a entender. Si un comerciante compra un pollo rostizado para que coma su familia, pues eso no es un acto de comercio, no para el comerciante. A lo mejor para el establecimiento sí, pero esto no afecta en ninguna manera la vida del comerciante como comerciante. ¿Alguna duda de esto que acabamos de comentar? No.
los demás. Profe, estos vendrían siendo actos unilaterales, ¿no? No, todos estos son actos de comercio. Todos estos que dije son actos de comercio, no son unilaterales, porque en cualquiera de estos actos intervienen dos o más comerciantes para su realización. Por ejemplo, si voy a realizar una compraventa de mercaderías, necesito un comprador y un vendedor. Si voy a realizar una operación marítima, necesito también pues una persona que contrate la embarcación y otra persona que se dedique a transportarla. O sea, siempre va a ser bilateral o multilateral la relación, a menos, como les comentaba, que es una oferta al público, como es el caso de los actos unilaterales de comercio. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, esto es justo lo que les comentaba. Prepárense, entonces, la próxima sesión, si pueden, y los que quieran, es optativo. Si mencionan este artículo 75 de memoria, serán acreedores a un punto adicional en el examen escrito, que ya tenemos. Profesor, ¿en la clase del viernes o la próxima clase del martes? La próxima clase del viernes. Ahorita hablamos de eso al final. Ok. Gracias. Perdón, profesor, no Sí. escuché para el viernes o para el martes. No, para el viernes. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno. Terminamos entonces con esto el tema referente a los actos de comercio. Vamos a platicar ahora, prácticamente a reforzar lo que ya vimos en clase. Vamos a hablar de los sujetos del derecho mercantil. Y esto va a ser muy fácil para ustedes porque pues gran parte de estos conceptos ya los hemos analizado en clase, que era justo de las cosas más importantes del curso. Los sujetos del derecho mercantil, en primer lugar, vamos a hablar de los comerciantes. Comerciantes. Los comerciantes que pueden ser personas físicas o morales. ¿Alguien quiere leer, por favor, el artículo 3 del Código de Comercio? Yo, profe. Adelante. Sí. Artículo 3. Se reputan en derecho comerciantes, número 1. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Y 3. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Perfecto. Esto ya lo habíamos visto en clase. Solamente reforzamos el criterio y los temas que vimos en clase dando el fundamento jurídico. Recuerden ustedes que para que una persona pueda ser comerciante, pues, tiene que ser hábil en derecho. Eso quiere decir que deben ser capaces en el mundo del derecho. Los comerciantes, personas físicas o morales, deben de tener plena capacidad jurídica, es decir, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Aquellos que sean capaces en derecho civil van a ser capaces en derecho mercantil. En el caso de las personas físicas, comentábamos que puede haber incapaces en términos de 450 del Código Civil, en cuyo caso se les nombrará un tutor o un curador para llevar a cabo o para ejercer sus derechos y sus obligaciones, mejor dicho. Y en el caso de las personas morales, pues serán los administradores, los representantes legales o el Consejo de Administración quienes ejerzan estos derechos y obligaciones en nombre y representación de las sociedades mercantiles. Y esto tiende justamente a los comerciantes individuales. Hablar de comerciantes individuales es hablar de comerciantes personas físicas, que deben de tener justamente esta capacidad en el mundo del derecho. Ahora bien, todas las operaciones en materia mercantil, salvo que se pacte lo contrario, tienen que realizarse, por lo menos aquí en la República Mexicana, por la general, por supuesto que se puede pactar de otra manera, pero tienen que pactarlo expresamente. Se deben de pactar en pesos mexicanos, de manera nacional, a menos que los comerciantes pacten otra cosa. Lean por favor el artículo 635 del Código de Comercio.
635. Yo se lo leo, maestro. Adelante. La base de la moneda mercantil es el peso mexicano y sobre esta base se harán, todas las operaciones de comercio y los cambios sobre el extranjero. Muchas gracias. Hay uno que creo que está derogado. A ver, dígame si 556 está derogado. Creo que sí. También hablaba de este tema. Sí, maestro, está derogado. Sí, me imaginé. Ok, entonces, las operaciones deben justamente de pactarse en moneda nacional o en pesos mexicanos por regla general. Y también en derecho mercantil hay un principio de conservación del patrimonio a favor del comerciante si es exclusivamente para sobrevivir. Hay muchos comerciantes que, pues en el mundo del derecho, han heredado las industrias de sus padres, heredan negociaciones y también, pues, pueden reservarse bienes suficientes, y lo vamos a ver también en las sociedades mercantiles. Hay un fondo de reserva también. Pueden reservarse un fondo esencial para subsistir. Aquellas personas o aquellos comerciantes que también, recuerden ustedes, lo veíamos en temas de concursos mercantiles, que se encuentren en el cumplimiento generalizado de sus obligaciones, que estén supeditadas a un concurso mercantil, van a estar inhabilitadas para ejercer el comercio. Pero también es algo que ya comentábamos, aquellas personas que provoquen su quiebra para evadir el cumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores, pues por supuesto que van a recibir una sanción penal. Ahora, es momento de analizar quiénes y qué personas son hábiles para ejercer el comercio. ¿Pueden leer, por favor, el artículo 5 del Código de Comercio? El 5. Sí, maestro. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerla. En pocas palabras, para ejercer el comercio necesito tener capacidad jurídica, capacidad de goce, de ejercicio. Recuerden que en México ya no hay emancipación, solamente a través de la mayoría puedo adquirir esa capacidad de ejercicio y ya no a través del matrimonio a los 15 años. Y ahora hay que analizar quiénes están inhabilitados, que esto en cualquier examen se les preguntaría, inhabilitados para ejercer el comercio. El artículo 12, por favor. Sí, profesor. Adelante. Dice, no pueden no pueden ejercer el comercio, primero, los corredores. 2. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados. 3. Los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Esto es importantísimo. ¿Quiénes no pueden ejercer el comercio? Los corredores, que son fedatarios, obviamente, en materia mercantil. Aquellas personas que se encuentren en estado de concurso o de quiebra hasta que recuperen su solvencia. Pues aquellas personas que hayan cometido un delito del orden patrimonial, evidentemente. Ahora vamos a hablar de estas reglas, el artículo 13 también, en torno a esto de los extranjeros. Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros. Perfecto. Entonces, quiere decir que, como ya lo habíamos platicado, los extranjeros sí pueden ejercer actos de comercio en México, sobre todo tratándose de personas morales, siempre y cuando, pues, en el caso de las personas morales, homologuen sus actas constitutivas, en su caso sean traducidas ante un notario o un corredor.
si ejercen, por ejemplo, en el caso de las personas físicas o comerciantes individuales, si obtienen los permisos o competentes de las autoridades migratorias, pues por supuesto, estamos hablando justamente de que una persona moral, si va a contratar a un extranjero, pues tenga una constancia de empleador, emita una oferta de empleo, interna al extranjero, el extranjero tenga su tarjeta de residente temporal, etcétera. Entonces, todos estos requisitos que establecen las leyes secundarias, sobre todo las leyes migratorias, deben ser cumplidos y también el extranjero que va a ser comerciante aquí en México, pues naturalmente debe de cumplir todos los requisitos de los comerciantes, es decir, puede actuar en nombre propio, puede actuar en nombre propio o en representación de alguna persona moral o en representación de alguna persona física a través de la figura de la comisión mercantil. También debe de ser, el comerciante extranjero debe de ser capaz en el mundo del derecho, por supuesto, y debe contar con capacidad de goce y capacidad de ejercicio. No necesariamente estos actos que llevan a cabo las personas morales tienen que girar en torno a estos extranjeros o estos comerciantes, personas físicas o morales. Recuerda que los actos que hacen las negociaciones o las personas físicas, perdón, morales, que estos actos que hacen las personas morales por sí mismas representan una actividad de comercio. Si alguno de sus empleados extranjero nacional realiza algún acto de comercio, ya lo habíamos comentado, si es un acto de comercio desde el punto de vista conexo, vamos a verlo así, pero pues el comerciante propiamente, que sería la negociación por sí mismo o por sí misma, en el caso de las empresas, realizan estos actos de comercio por sí mismos o por sus representantes, como es el caso de la comisión mercantil. Y por supuesto que en el caso de las personas morales, cuando designan o instituyen sucursales o filiales, pues también las filiales pueden llevar a cabo sus propios actos de comercio. ¿Tienen alguna duda de esto que comenté? No, maestro.